ahora ya en compañía del doctor Manuel Galup, el expresidente del Comité Jurídico de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. La sociedad acaba de presentar la semana pasada el libro blanco de los hidrocarburos, que es un estudio que pretende hacer un análisis exhaustivo del sector, analizar sus proyecciones, sus necesidades, sus limitaciones, sus potencialidades, y qué mejor que este gremio que reúna a las más importantes empresas del sector para brindarnos pues un panorama de la situación en la que nos encontramos y de lo que se necesita, sobre todo pensando en un sector crucial para nuestro desarrollo. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto, buenas tardes, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos, esta publicación tiene 3 capítulos, ¿no es cierto? Correcto. Yo quería ya ir de frente al tercer capítulo, donde son ya las medidas puntuales para acelerar el proceso de desarrollo del sector, pero me decías que tanto el capítulo 1 como el 2 tienen elementos que sí tenemos que tomar en cuenta. Correcto. De manera también urgente. Correcto, muchas gracias primero que nada por la invitación. Esto efectivamente es un esfuerzo importante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que es una entidad, un gremio que reúne a las 17 empresas del rubro de exploración. Bueno, o sea, difícil que el Perú pueda superarla, digamos, tendríamos que tener una ingentísima inversión millonaria que seguramente ojalá se alcance aquí unos años, pero de momento por lo menos tenemos que cerrar esa brecha. Correcto, tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y efectivamente tenemos que identificar primero cuáles son los problemas por los cuales estamos ante ese déficit, pero definitivamente si el Perú quiere seguir creciendo 6%, del orden del 6% más anual, tenemos que afianzar la seguridad energética, afianzar la autosuficiencia, porque no podemos ser un país que crece si no tenemos asegurada justamente la energía que mueve todo ese desarrollo. Entonces, la propuesta del libro blanco justamente está elaborada con el propósito de presentar una propuesta que ayude a revertir esa situación creciente y alarmante, puesto que cada vez más la demanda se hace más grande y se incrementa la brecha. Entonces, ¿qué planteaba el libro blanco? Primero, graficar este problema como un problema público. Este es un problema que no solamente afecta a 17 empresas del sector de exploración y producción, afecta principalmente al país. Este es un problema público, puesto que imagino que demanda una política de Estado, más que una política de un gobierno. Exactamente, ¿no? Y justamente el primer capítulo del libro blanco enfoca lo que es la política de Estado y cómo la política de hidrocarburos tiene que justamente graficarse en una política de Estado que trascienda a un gobierno y que plantee una agenda por las siguientes décadas para su desarrollo. Acá tenemos ejemplos buenos y experiencias buenas de otros países, ¿no? Tenemos experiencia de Colombia, que en la década entre el 90 hasta los 2005 más o menos tuvo una producción declinante hasta que se tomaron decisiones, se creó una política pública y más de una administración de gobierno establecieron justamente los pasos y los mecanismos para revertir esa situación. Nosotros, y antes de venir a esta entrevista, verificaba datos, nosotros tenemos, por ejemplo, estadística de Perupetro que demuestra que en cuanto a inversión en sísmica y en pozos exploratorios estamos en la situación en que Colombia estaba hace más de 10 años. Entonces, ahorita si queremos competitivamente. Exactamente, y justamente uno de los puntos de política pública es la competitividad. ¿Cómo hacemos para mejorar la competitividad del sector? Y el libro 2, el segundo capítulo del libro blanco, lo que plantea es una reforma de la arquitectura institucional. Quiere decir que ahorita necesitamos que los órganos de tercer nivel que enfrentan día a día los problemas de las empresas y las propuestas que hacemos no están solamente circunscritas al marco legal. El marco legal podrá cambiar, pero si justamente eso no viene acompañado de una nueva arquitectura institucional, si eso no viene acompañado de una nueva política, entonces los cambios que podrán hacerse puntualmente o integralmente no van a finalmente tener un efecto continuo en el tiempo si es que antes los gobiernos que van a suceder no toman conciencia de que ese cambio de arquitectura institucional ustedes la formulan para el Estado peruano. Exactamente. Para los tomadores de decisiones. Para los tomadores de decisiones, porque es necesario que los tomadores de decisiones tengan a su vez
traductor político de esos problemas, porque las empresas del sector de hidrocarburos enfrentan problemas que son públicos. Tenemos 75 contratos de exploración y producción, de los cuales casi 31, alrededor de 31, están en situación de caso fortuito de fuerza mayor, que son elementos ajenos a las empresas y que les impiden en los hechos, ya sea por diversos factores, o ejecutar continuar, exactamente, ¿no? Nosotros tenemos en el seno de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos la experiencia de una empresa que comentaba, ¿no?, al interno que el plazo que le tomó entre el momento en que fue seleccionada en un concurso público para suscribir un contrato de licencia y el momento en que pudo extraer el crudo de su campo fue de alrededor de 15 años. Es una barbaridad. Esa situación no puede continuar y, digamos, planteamos el problema de... Pero solamente para hacer el comparativo, en un país como Colombia, ¿cuánto plazo toma ese Bueno, los trámites, solamente los trámites toman mucho menos tiempo que el de acá. Por ejemplo, si tenemos que, para la suscripción de un contrato de licencia es necesario la publicación de un decreto supremo, y ese trámite nada más en algunos casos ha llevado 2 o 3 años, pues estamos ahí justamente en una desventaja, ¿no? En Colombia efectivamente se tomaron decisiones y se crearon una autoridad, la Autoridad Nacional de Petróleo, de Hidrocarburos, disculpe, donde justamente se vio modificar el proceso de otorgamiento de derechos, incluso las reglas de juego con las empresas petroleras, obviamente bajo un régimen de seguridad jurídica, de protección al medio ambiente y de respeto a las comunidades en donde se desarrollan estas operaciones. Viendo el capítulo 3, doctor Galup, tenemos una serie de planteamientos que ustedes hacen. Justamente el primero de ellos es el otorgamiento de derechos en materia de hidrocarburos. Rápidamente, usted diría, ¿cuál es lo esencial ahí? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Tiempos. Lo esencial que hay que cambiar es justamente tiempos, hay que reforzar la toma de decisiones de Perupetro, hay que darle mecanismos para que esa toma de decisiones que son efectuadas dentro del marco de un marco técnico y político sea plasmada bajo un marco de normas adecuado, ¿no? Está la suscripción de un decreto supremo, está la modificación de algunos términos contractuales que pueden afectar a los inversionistas y afectar en general el descubrimiento del petróleo, ¿no? Es el establecimiento de reglas claras y fijas para la ejecución de... Pero además cumplibles, ¿no? Porque de nada vale decir un estudio de impacto ambiental va a tomarte no más de 6 meses cuando en realidad te toma 2 años. O sea, ahí hay un mal cálculo de la ley, del legislador y por supuesto de quien la tiene que aplicar. Exactamente. Yo comentaba que de los 75 contratos, 31 están en fuerza mayor, y esa fuerza mayor en muchos casos era porque los plazos de otorgamiento de derechos excedían largamente en la práctica los que la ley establecía. Entonces ciertamente eso tiene que cambiar, y el planteamiento que hace la Sociedad Peruana de Hidrocarburos es que el régimen de otorgamiento de derechos sea claro, predecible, ordenado, armónico, propio de una unificación de criterios y a su vez bajo el liderazgo de un viceministerio de hidrocarburos que sea justamente cumplir el plazo. Exactamente, ¿no? Para que sea real, si no estamos hablando de cosas que no suceden. Vamos a la pausa y seguimos conversando con el doctor Manuel Galup de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Volvemos. Estoy en compañía del doctor Manuel Galup, es presidente del Comité Jurídico de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Estamos hablando sobre la presentación del libro blanco de los hidrocarburos, una propuesta de hace algunos días donde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos hace un alcance a la sociedad peruana, al ministerio, a las autoridades, de una serie de necesidades, urgencias y cambios, tanto a nivel institucional como de políticas legislativas, regulatorios, que hay que implementar para que este sector despegue. Está aletargado, está sufriendo una serie de problemas de carácter legal e institucional que impiden que el día de hoy el Perú pues cuente con una industria de los hidrocarburos mucho más pujante de lo que es, sobre todo en términos comparativos con países como Colombia, como Ecuador. Doctor Galup, estábamos hablando justamente del capítulo 3 del libro. La primera medida es sobre el tema del otorgamiento de derechos en materia de hidrocarburos, que ahí se pide un poco de celeridad y de predictibilidad en las normas. Correcto. El segundo tema es el tema de la certificación ambiental, que es lo que ha causado o viene causando un debate ahí entre el sector energía y minas y medio ambiente sobre el tema de, se supone, la eliminación de los estudios
impacto ambiental en el caso de la sísmica, ¿no es cierto? ¿Pero qué nos puede decir sobre ese tema? Bueno, sin perjuicio digamos, el interés no es entrar a tocar un tema político. Estamos seguros que los ministros van a finalmente conciliar sobre la base de un sustento técnico, cuál es el mejor estudio ambiental que corresponde a cada actividad. Pero yo respondo su pregunta en el sentido que el capítulo 3 del libro blanco lo que busca es, en el aspecto de certificación ambiental, plantear una serie de propuestas que vayan acorde al principio de significancia ambiental. Y me explico. El principio de significancia ambiental establece que cada actividad que uno desarrolle tenga que tener justamente, antes de ser realizada, una autorización que le sea otorgada por el Estado. Sin embargo, esa autorización tiene que tener como correlato un instrumento que sea acorde a la actividad que se vaya a desarrollar. Quiere decir que una actividad sísmica, o una actividad exploratoria, o una actividad de desarrollo de facilidades de producción, o una actividad en la cual se diseñe o se implementen ductos de transporte de hidrocarburos, van a generar impactos. Y esos impactos van a ser negativos y positivos. El principio de significancia lo que hace es atribuirle un estudio ambiental correspondiente a los impactos que cada actividad cause. Cada actividad causará impactos en mayor o menor medida, positivos y negativos, por supuesto. Y justamente en el caso de la sísmica, lo que se busca, digamos, al igual que en la actividad exploratoria propiamente y de facilidades de producción, es que se cuente con un instrumento que, respetando el medio ambiente, respetando el entorno donde se desarrollan las actividades y las comunidades que están aledañas a esas áreas de operación, se permita que las empresas desarrollen sus actividades sísmicas, porque el desarrollo de la actividad sísmica tiene un correlato directo con las reservas que se encuentren producto de una exploración de hidrocarburos. En otras palabras, si tenemos más información sísmica, que es la primera etapa de una actividad exploratoria, tendremos más información para saber dónde se encuentra el recurso. Y sabiendo dónde se encuentra el recurso, tendremos más posibilidad que las empresas tomen decisiones y efectúen la inversión en hidrocarburos en áreas donde se pueda saber que está el recurso extraído. Ahora, dícenos algunos ambientalistas, no todos, que justamente en la actividad sísmica es donde más riguroso se tiene que ser con el tema del control ambiental. ¿Eso es correcto? Nosotros creemos que se tiene que ser riguroso con el control ambiental en todas las actividades de hidrocarburos. Y es importante su pregunta en el sentido que permite aclarar que durante el transcurso de la actividad de hidrocarburos, uno, como le comentaba, tenía que realizar sísmica, tenía que realizar la exploración de pozos, tenía que construir facilidades de producción, explotar, producir, transportar. Cada actividad tiene una serie de impactos, y cuando las empresas, bajo el actual régimen legal, que es el Decreto Supremo 015-2006-M, han presentado sus estudios, han descrito cuáles son las matrices de los impactos que causan, y hay forma de verificar sobre la base de la estadística que el propio Ministerio de Energía y Minas tiene, cuál es el valor o cuál es el factor de impactos o la magnitud de impactos que se causan. En el caso específico de la sísmica, entendemos que la matriz de impacto que tiene el Ministerio de Energía y Minas es una matriz que revela que los impactos no son significativos. Pero nuevamente, nosotros entendemos que esta conversación, estas palabras, estos mensajes van a llegar sobre la base de una base técnica a un buen puerto. ¿Qué podemos decir acerca del tema de licencias y permisos, que también es un rubro importante del libro blanco? Por supuesto, del tercer capítulo. Por supuesto. ¿Qué hay que modificar ahí? Lo que hay que hacer es promover la creación de una ventanilla única. Hay que buscar que justamente los esfuerzos que el gobierno actual está tomando en la creación del SENACE, que es una suerte de ventanilla única, se traslade al resto de trámites de las actividades de hidrocarburos. No puede ser que la actividad de una empresa haya tomado 15 años y nos aleje cada vez más de lo que es justamente la autosuficiencia energética, que es una política pública. Entonces, efectivamente, lo que se pretende es, en la medida de lo posible, crear una ventanilla única con otorgamiento de derechos, digamos, que sean reales en función a la naturaleza de la actividad. Y voy al siguiente punto, también promover una fiscalización posterior y no anterior. Es decir, es más importante que el esfuerzo de las entidades gubernamentales se torne en forma más celosa y práctica en la actividad cuando ésta es desarrollada, más que cuando la tienes en un papel o un plan o en un Excel, digamos. Porque el cumplimiento de la protección ambiental no se da en un lindo estudio de impacto ambiental de 400 hojas, sino se da en el campo, por la promoción o la implementación de políticas y reglas que las empresas hacen en sus trabajadores. El día de hoy, por fijarse en ese control ex ante, es
diría usted, el principal motivo de la demora en muchas aprobaciones. Es uno de los principales motivos. Es uno de los principales motivos. Ya, y finalmente sobre el tema de la transparencia, la vigilancia y el control ciudadano. Finalmente, es importante esto? Es muy importante porque las empresas que coexistimos alrededor de comunidades que tienen expectativas a sus necesidades tienden a tener desconfianza en nuestras actividades. Cuanto más vean la presencia del Estado fiscalizando a las empresas y además traduciendo en hechos la satisfacción de necesidades básicas, más sabemos que las comunidades estarán conscientes y conformes de que la actividad de hidrocarburos no es una actividad que contamina, es una actividad que trae desarrollo y que trae un beneficio directo para todos. Lo importante, creo yo, al igual como pasa en la minería, doctora Guadalupe, es que muchos de estos problemas de control posterior, incluso los anteriores, no funcionan porque no hay credibilidad en las autoridades. Cuando en el Perú la población sienta que el señor del Ministerio de la Dirección Regional de Minería, que está sentado hoy, es un juez y no es un funcionario de parte, la gente probablemente sienta, ok, si lo está diciendo le voy a creer. Y eso requiere todo un esfuerzo institucional, ¿no es cierto?, de un avance. Y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos tiende a reforzar esa presencia del Estado en esas áreas tan alejadas que más necesidades tienen y que nosotros como empresas tratamos de alguna manera apoyar y colaborar en su justamente es el libro blanco de los hidrocarburos que ha sido presentado, ahí lo tiene el doctor Guadalupe, hace unos días. Creo que es una publicación muy importante. Ojalá que las autoridades, no solamente la del Ministerio de Energía y Minas, las direcciones regionales de hidrocarburos, donde hay autoridades que toman decisiones día a día sobre una multiplicidad de cosas, puedan acceder a este documento, porque en realidad se señalan planteamientos, modificaciones de política, fortalecimiento institucional, que es finalmente pieza clave para el desarrollo del sector de hidrocarburos como el minero o el energético. Así que gracias, doctor Guadalupe, suerte, felicitaciones a la sociedad y esperamos que varias de estas medidas realmente sean apoyadas y terminen no en saco roto, sino realmente en cambio de medidas. Muchas gracias. Si la Sociedad Peruana de Hidrocarburos quisiera hacerle muchísimas gracias. Libro gracias, doctor. Promover su lectura y su debate en todos los medios. Aquí lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.